darle el poder a alguien que se está allí como candidato. Entonces vamos a darle gracias al Señor por este día. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de hoy levantarnos en tu presencia, saber que nos cuidas, nos guardas. Gracias por este tiempo, gracias por cada uno de mis hermanos que hoy y una vez más se unen a este entrenamiento, a esta capacitación, porque estamos aprendiendo. Gracias por esta capellanía, gracias por Haz Mi Paz, gracias Señor por cada una de las directivas, gracias por el pastor Barbosa, por todo este proyecto, por todo este desarrollo, por esta gestión, por cada panelista que ha pasado por estos micrófonos. Gracias, Señor, por cada conocimiento que ha sido confiado de tu presencia para nuestras vidas, confiado de la boca de tus emisarios, porque cada maestro que abre su boca en estos micrófonos, sabemos que la ciencia tú se la diste a los entendidos y la sabiduría de los sabios, y nos sentimos más que honrados cuando nos comparten de ese conocimiento que ellos adquirieron a través del estudio, a través de la preparación. Gracias, Dios, por cada persona que está aquí. No sabemos qué pueda estar atravesando, pero tú sí conoces, Señor, cada persona de los que están en esta capacitación. Gracias, Señor, por sus vidas. Hoy presento sus vidas, sus peticiones, sus inquietudes, los anhelos de su corazón, la motivación con la cual entraron a hacer esta capellanía, Señor. Gracias, Dios, que ellos no sean tenidos en poco por ningún estamento, por nada ni por nadie, Señor, sino que sabemos, mi Dios, que el que nace para ti nace para servir, y el servicio es el que abre todas las puertas aún de lo más grande se comienza con el servicio. Gracias por sus vidas, gracias por hombres y mujeres entendidos. Gracias, Señor, por quien estará hoy compartiendo con nosotros tu palabra, compartiendo con nosotros lo que tú le has dado, lo que tú le has permitido. Y hago referencia a lo que tú, Señor, porque sabemos que toda la ciencia le pertenece a Dios. Y el gobierno en los 7 montes también le pertenece al Señor. Él es el dueño del conocimiento por excelencia, y Él es el que ha determinado darlo y repartirlo en cada uno de los que quiere, tiene hambre, busca, escudriña, indaga y se apropia de lo que tú tienes para enseñarnos para este tiempo. Gracias, Señor, por este momento. Presentamos este día, presentamos la nación de Estados Unidos, Señor. También con mis hermanos que son entendidos en los tiempos y saben lo importante que se está en este momento definiendo en la situación del mundo. Toma control. Hoy nos unimos a tantas convocatorias a nivel mundial sobre la oración y sobre la intercesión por este pueblo, Señor, para que seas tú, Señor, tomando acción, tomando control y determinando quién, porque en el mismo versículo de la ciencia y de la sabiduría dice: tú pones reyes y tú quitas reyes, tú mudas los tiempos y las edades, y estamos atravesando por un tiempo muy importante, y sabemos, Señor, que solamente tu perfecta voluntad, y tú eres quien pone, quien quita reyes, y sea lo que sucede, pase lo que pase, Señor, en ti estamos, Dios. Dios sigue teniendo el control, no es de los hombres, es de Dios. Así que en ti descansamos en esta mañana y continuamos con nuestro programa de hoy, dándole gracias al Señor por este tema tan importante. Bendecimos a, a la pastora, psicóloga, doctora Enaidú Villamarín, quien estará hoy con nosotros compartiéndonos este tema tan importante, y damos a continuación el siguiente punto de este devocional que tú has puesto de tu corazón para estas personas hermosas que tú has llamado a la obra ministerial y capellanía. La bendición. Vamos a oír el devocional de hoy, mis amados, la ciencia de lo invisible. Un hombre tenía 75 años y viajaba en un tren y aprovechaba el tiempo leyendo un libro. A su lado viajaba un joven universitario también, que leía un libro voluminoso de ciencias.
De repente el joven percibe que el libro del anciano que va leyendo es una Biblia y sin mucha ceremonia le pregunta: ¿usted todavía cree en ese libro lleno de fábulas y de cuentos? Le dice el anciano: sí, por supuesto. Pero este no es un libro de cuentos ni de fábulas, estás equivocado, es la palabra de Dios. ¿Acaso usted cree que estoy equivocado? Claro que está equivocado, le dijo el joven. Creo que usted, señor, debería dedicarse a estudiar ciencias e historia universal. Vería cómo la Revolución Francesa ocurrida hace más de 100 años mostró la miopía, la estupidez y las mentiras de la religión. Solo personas sin cultura o fanáticas todavía creen en esas tonterías. Usted, señor, debería conocer un poco más lo que dicen los científicos de esas cosas. Le dice el anciano: dígame, joven, ¿eso es lo que nuestros científicos dicen sobre la Biblia ahora? Mire, como voy a bajar en la próxima estación, no tengo tiempo de explicarle. Pero déjeme su tarjeta con su dirección para que le pueda mandar algún material científico por correo y así se ilustra un poco y sale de la ignorancia sobre estos temas que realmente importan al mundo. El anciano entonces, con mucha paciencia y humildad, abrió cuidadosamente el bolsillo de su abrigo y le dio su tarjeta al joven universitario. Cuando este joven leyó lo que allí decía, salió con la cabeza baja, humillado y altamente avergonzado, su mirada perdida, sintiéndose peor que una ameba. En la tarjeta decía: profesor Dr. Luis Pasteur, director general del Instituto Nacional de Investigaciones Científicas, Universidad Nacional de Francia. ¿Sabes quién fue Pasteur? A su nombre le debemos el gran descubrimiento de la pasteurización, que por calor destruye los microbios sin afectar los alimentos. A él se le debe la vacuna contra la rabia, cuando se comprobó que esta era provocada por un virus no visible, pero que en su tiempo se cobró miles de vidas, y encontró su vacuna en 1885. También encontró la vacuna contra el anthrax en el ganado y la cólera de las aves. Se creó un instituto que llevaba su nombre, el Instituto Pasteur para Enfermedades Infecciosas, que hoy es el Centro Mundial de Investigaciones. Qué ignorancia la de este chiquillo, la de este joven, pensando que hablaba con alguien neófito e ignorante, y resultaba que era todo lo contrario. Este hombre Pasteur, gran científico, biólogo, químico, descubrió que había una vida anaeróbica, o sea, microorganismos que no necesitan del aire para vivir. Dijo el gran Pasteur, dijo una frase que se llevó este joven en su corazón: un poco de ciencia, joven, nos aparta de Dios, pero mucha ciencia nos vuelve a Él. Él no concebía cómo una persona estudiada y altamente capacitada podía negar la existencia de Dios y vivir como si nadie lo viera. Él falleció el 28 de septiembre de 1895, pero en su lápida se leen estas palabras: feliz aquel que lleva consigo un ideal, a Dios en su interior y las virtudes de un evangelio vivo. La vida de este científico debería dejarnos reflexionando sobre algo. Su descubrimiento, sabes que yo lo comparo al mundo espiritual. Tú eres ese joven y Dios es ese científico que lo conoce todo. El joven cree que al ojo humano ya todo está dado y ya todo está dicho. Sin embargo, hay un mundo invisible que el hecho de que no lo conozcas no quiere decir que no te esté afectando ni seas permeado por él. Sí existe un mundo invisible, pero este mundo invisible se hace visible a través de diferentes cosas. La Biblia nos enseña que todo lo que vemos se hizo de lo que no se veía y que lo sobrenatural domina lo natural. Hay una dimensión mayor a lo que se ve y es la que no se ve. ¿Sabes cómo se llama? El mundo espiritual. ¿Por qué crees que un quirófano entra en estrictos rigores de asepsia? Porque esos gérmenes provocan infecciones que pueden matar a ese paciente. Igualmente, la Biblia nos enseña que Dios es la imagen invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y en Él
y Él está antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. La Biblia nos enseña que hay un ejército invisible creado por Dios. Génesis 2:1 dice, fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y otro versículo en Apocalipsis 5:11 dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número eran millones de millones. Hoy te pregunto, si tú eres ese joven que ya concluiste cosas en ignorancia, sin acudir a la Biblia, sin acudir a Dios, sin desglosar y escudriñar el mundo invisible que no conoces, pero que lo juzgas folclóricamente y livianamente, hoy te pido haz un alto en el camino. No sea que seas ese joven a quien Pasteur le entregó esa tarjeta y fue terminado en ignorancia y en vergüenza. Dios no quiere eso. Dios quiere que abras los ojos del entendimiento, abras los oídos para que puedas escuchar, aprender que sí existe un mundo invisible que afecta emociones, espíritu, alma, cuerpo. Hoy decídete a aprender y escudriñar. Si esta reflexión ha sido de bendición para tu vida, puedes suscribirte en mi canal de YouTube, Adriana Beltrán. Allí te llegarán todos los devocionales de manera diaria. También puedes visitar la página web www.ministeriolivingstone.org. Allí encontrarás más materiales, podrás escribirnos o tal vez pedir alguna petición de oración. Para nosotros será un gusto servirte. Gracias por escuchar esta palabra. Pronto recibirás un nuevo pensamiento del cielo. Les habló Adriana Beltrán. Bendiciones a todos. Así es. La ciencia de lo invisible. Dice la palabra que te alabe el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. Finalmente, el Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia, y que siempre guardemos esa proporción entre lo que sabemos, lo que decimos, lo que somos, lo que pensamos y lo que mostramos. Bien, continuamos entonces. Les voy a agradecer que apaguen sus micrófonos, por favor, apaguen sus micrófonos, que hay interferencia allí. Muchas gracias. Bien, continuamos entonces con nuestro tema de hoy, la autoridad y el poder del capellán. Y para eso tenemos una invitada maravillosa, nuestra hermana, mentora, pastora, doctora, mejor dicho, tiene muchos títulos, una persona que ha sido altamente entrenada para bendecirnos hoy. Ella es administradora de empresas, docente bíblica, ha sido administradora de cadetes, estudió teología en Cali, ha hecho diplomados en temas islámicos de misión, ha sido también o es coronel de la Policía Nacional de Colombia, 29 años activa. Hizo doctorado en teología, es magíster, especialista en pedagogía, y también es especialista en seguridad de la Universidad de Santander. Y hoy tenemos la oportunidad de oírla, qué mejor que oírla y saber de todo ese depósito que tiene allí adentro y que hoy quiere salir y bendecirnos a todos nosotros. Mi amada doctora Naidú, muy buenos días. Los micrófonos son suyos. Bienvenida. Querida pastora Arianita, qué alegría verte nuevamente. Qué alegría estar con ustedes. Ahí veo al capellán Alejandro Figueroa. Qué rico volverte a ver. También veo al pastor Correa. Les voy a pedir el favor en la medida de lo posible que abran sus cámaras, porque si bien esta es una charla, la idea es que participemos todos. Voy a compartirles ahorita la pantalla. También veo por ahí otros nombres conocidos. Veo a Luz Dari, veo a Claudia. Qué rico estar con ustedes también en el día de hoy. Y el tema del que vamos a compartir en el día es autoridad y poder. Espérate que creo que ya no estoy compartiéndoles a ustedes. Ya me ubico en la pantalla. Aquí. Ahora sí. Bueno. Una de las cosas importantes cuando trabajamos es tener claridad sobre el uso de las palabras.
Entonces a mí me gusta hacer un ejercicio inicial sobre la palabra pasión, porque es una de las palabras que nosotros utilizamos mucho. Entonces yo quiero que, por ejemplo, Alexander me comente qué entiende por pasión. Buenos días, doctora. Bueno, pasión me parece que es tan importantísima y ese concepto para mí es como esa energía vital que tiene uno, que algo lo llama, le llama la atención para desarrollar alguna actividad que uno logre desarrollar, que es tan fuerte esa energía que uno siente por esta actividad que se le podría llamar esa pasión. Creo que es supremamente necesario, como un ejemplo, los estudiantes. Si la persona no tiene esa pasión por el estudio, su merced que es tan estudiosa y ha sido tan preparada, me entenderá que si uno no le encuentra la pasión a lo que hace, a lo que estudia, definitivamente no lo va a aprender tan fácilmente, ¿no? Entonces me parece que es supremamente relevante. Okay. Sonia, por favor, cuéntanos qué entiendes por pasión. Por favor, el micrófono, abre tu micrófono. Gracias, buenos días. Bueno, para mí es como ese estarte, como ese inicio que tienes para poder desarrollar lo que te arde como en tu barriguita, como lo que te lleva realmente no solo a desarrollarlo con el amor, con la entrega, sino que te lleva a contagiar a las personas que están contigo de lo mismo que tú tienes. Entonces, para mí, la pasión es algo contagioso en el buen sentido de la palabra. Ok, bueno. Realmente cuando uno piensa aquí en pasión, uno siente todo eso que ustedes han dicho, ¿no? Es como lo que uno quiere decir. Pero yo quiero que vayamos al significado en español de lo que es la palabra pasión. Entonces se los voy a ir colocando. Esa acción de padecer. O sea, ninguno estaba pensando, fíjense, no estábamos pensando en padecer. Por eso se habla de la pasión de Jesucristo, es ese dolor, ¿cierto? Es lo contrario a la acción. Es un estado pasivo en el sujeto. Nosotros estamos pensando es hagan, ¿cierto? Pónganle el corazón. O sea, estamos pensando en que se apasionen. Es una perturbación o afecto desordenado del ánimo. Es además una inclinación o preferencia muy vivaz de alguien a otra persona. Es un apetito de algo, afición vehemente a ello. Es un sermón, es el sermón, sigamos pasando acá, es el sermón sobre los tormentos y muerte de Jesucristo que se predica el jueves y viernes santo. Parte de cada uno de los 4 evangelios que describen la pasión de Cristo. Y nosotros lo que queríamos decir a las personas es que se apasionen a hacer lo que nosotros queremos hacer. Entonces, lo primero cuando nosotros hablamos con las personas o queremos enseñarles algo es que tengamos claridad sobre las palabras que estamos usando. Pero las palabras tienen un origen también. Y para nuestro caso es importante saber, mire, pasión, la etimología de la palabra pasión viene del latín patio y este del verbo pati, patior, que significa padecer, sufrir, tolerar. Indica entonces todo lo contrario a lo que es la acción, es decir, es un estado pasivo. Entonces, esto es para que lo tengamos nosotros allí en nuestro radar de lo que vamos a hablar. Entonces, en esta línea vamos a hablar primero del significado y la etimología de las palabras autoridad y subordinación. Y porque cuando estoy hablando de la autoridad y del poder del capellán, meto subordinación. Porque mire, realmente es imposible hablar de autoridad si no hablamos de subordinación. Estas dos cosas van necesariamente ligadas. Cualquiera persona que esté en una posición de autoridad también está en una posición de subordinación bajo otra persona. O sea, todos le respondemos a alguien,
¿sí? Si estamos hablando en un colegio, los maestros les responden a sus jefes de áreas, a sus coordinaciones, y sus coordinadores le están respondiendo ya sea al vicerrector o al rector, ¿cierto? Siempre respondemos a alguien. El rector no puede hacer lo que quiera con su universidad, sino el rector tiene que subordinarse a los lineamientos que reciba del Ministerio de Educación. Entonces siempre hay alguien. Entonces autoridad por eso siempre va de la mano con subordinación. Entonces vamos a ver el significado de autoridad y quiero que me cuenten ustedes qué piensan que es la autoridad. Aquí tenemos, ay, Pastora Consuelo, qué alegría tenerte por acá. Bueno, cuéntanos tú qué piensas que es la autoridad. ¿Cómo ves la autoridad? Por favor, micrófono. Buenos días para todos, qué bendición tenerte con nosotros también. Y bueno, hoy estás en autoridad precisamente. Eso es la autoridad, la persona que está por encima de nosotros y que debe, para mí, debe ser eh, como tú, que tienes un buen perfil, ¿sí? De conocimiento, pero también de experiencia y de trato del Señor, porque sé todo el bagaje que tú tienes para llegar hoy a estar ahí dictándonos esa conferencia. Así de que para mí eso es la autoridad. Gracias, querido Pastor Correa. Sí, conforme a lo que dice la pastora Consuelo, también es esa, pues diría que también es una virtud ganada, que la autoridad pues no se exige, la autoridad se gana y lo sabemos, ¿no? A causa de nuestros esfuerzos por llegar a las metas y bueno, a causa de todos los procesos, aún en medio de los procesos, de las pruebas, cada batalla que pasamos, no solamente en la vida cristiana, sino en nuestra vida general, en nuestros proyectos, cada batalla y cada una de las que pasamos y ganamos y aún perdemos, nos van dando esa autoridad o ese derecho que tenemos nosotros dado por Dios, primeramente porque toda autoridad procede de Dios, para sí mismo tener el testimonio y tener esa facultad de poder nosotros ejercer una autoridad, pero con amor, con precisamente no autoritarismo, sino con ese de parte de Dios, esa sabiduría. Pues la autoridad incluye muchas cosas, pero tiene que ver con ese derecho que nos ganamos a través de las metas que pasamos en la vida y aún de las experiencias. Y bueno, claro, del esfuerzo que cada uno de nosotros tengamos por llegar a los propósitos. Muchísimas gracias. Bueno, entonces, autoridad, su significado es el poder que gobierna o ejerce el mando de hecho o de derecho. Es la potestad, facultad, legitimidad. Es el prestigio y crédito que se reconoce a una persona o una institución por su legitimidad o por su calidad y competencia en alguna materia. Es la persona que ejerce o posee cualquier clase de autoridad, solemnidad, aparato, texto, expresión o conjunto de expresiones de un libro o escrito que se citan o alegan de apoyo de lo que se dice, ¿cierto? Eso es básicamente, esos son los diferentes significados que ustedes pueden encontrar en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Ahora vamos a buscar la etimología y mire que esta es de las cosas que me parecen más importantes que todos debemos tener en cuenta y que era una de las cosas que decía ahorita el pastor Francisco Correa, ¿no? No es el autoritarismo. Y esto viene realmente desde el fondo, desde la etimología de la palabra autoridad. Viene del latín autoritas, se deriva de autor, cuya raíz es augere, que significa, yo aquí, aumentar, promover, hacer progresar,
Desde el punto etimológico, la autoridad es una cualidad creadora del ser, así como de progreso. Cuando pensamos en una autoridad de este estilo, yéndonos a su raíz etimológica, pues vemos que no es esa autoridad que simplemente manda y no ayuda a progresar a otros. Se aplicó este vocablo al prestigio moral, a la capacidad o superioridad de una persona en función de una determinada actividad o de un saber. También se aplicó a la fuerza de convicción o poder demostrativo de una cosa. La autoridad en sentido moral y psicológico señala el modo de ser de una persona que suscita natural acatamiento. Y en este tipo de autoridad, aunque ahorita más adelante vamos a ver las formas de autoridad, quiero que ustedes lo tengan presente. ¿Y por qué? Porque es la actividad que se realiza, que es la autoridad que les da Dios como una autoridad espiritual. Entonces ustedes dentro de las instituciones donde ustedes van a desarrollar sus capellanías, ustedes ejercen esa autoridad porque ustedes son como el estandarte moral en medio de una institución. De ustedes depende que muchas personas conozcan al Señor. De ustedes depende que muchas personas puedan superar sus problemas, especialmente cuando estamos trabajando en la parte de salud. Si el tiempo nos da, creo que vamos a ampliar un poquitico más allá de esto. De acuerdo con lo anterior, se puede decir que la autoridad está relacionada con hacer que algo crezca y que prospere. O sea, si usted está en posición de autoridad y usted no ayuda a que lo que está a su lado, a las personas que están a su lado, progresen, usted en realidad no está ejerciendo la autoridad. Autoridad no es solamente ordenar. Sí, la autoridad es como una plantica que tiene la responsabilidad, usted tiene una semilla que planta y que ayuda a crecer. En español, la autoridad se relaciona más, fíjese que a veces en español nos perdimos ese sentido, esa etimología de la palabra, y cuando uno revisa, pues básicamente la autoridad está relacionada más con el que gobierna y con quien ejerce el mando. Entonces, a veces las personas, por ese significado que tiene nuestro español en nuestro idioma, se quedan pensando solo en eso, ¿no? Yo mando desde aquí, y acuérdese que mandar y liderar no son como la misma cosa, porque uno ejerce autoridad por diferentes razones, como puede ser por ejercer un cargo. Pero fíjese que en este caso, si no aplico la etimología de la palabra, no me va a preocupar mucho que los otros crezcan. Y resulta que cuando nosotros trabajamos y trabajamos en equipo, si todos no crecen, pues todos no surgimos. Cuando se está en posesión de autoridad, es necesario garantizar el crecimiento y el progreso adecuado de todas las personas que están bajo su autoridad. No solamente de unas pocas, sino de todos. Vamos a ver ahora el significado de subordinación. Entonces, allí también quiero que me cuenten. Claudita, qué alegría verte nuevamente. Cuéntame, para ti, ¿qué es subordinación? Buenos días, pastora. Qué rico. Subordinación, pues es alguien que está debajo del mando de alguien, ¿no? Que está bajo las órdenes de alguien, que está sujeto a cumplir como un señalamiento, un seguimiento de instrucciones, de pautas. Alexi, ¿nos quieres colaborar? Estás con el micrófono cerrado.
Sí, Ya, buenos días. buenos días. Bueno, pastora, su ordenación es una persona que está bajo otra autoridad, pero también ejerce una autoridad para ejecutar en las áreas que tenga la delegación, porque la autoridad es dada por Dios, ¿sí? De que toda autoridad es establecida en la tierra es dada por Dios. Y hay diferentes clases de autoridad, pero cuando hay subordinación, o sea, uno está sujeto a la autoridad dada por Dios, que es el líder, el pastor, el apóstol, pero nosotros tenemos también una autoridad dada por Dios para ejercerla sobre otras personas. Y le enseña a uno para que ellos también se sujeten a la autoridad. Ok, bueno, vamos a ver el significado. Dice sujetar a alguien o algo a la dependencia de otra persona o cosa. Clasificar algo como inferior en orden respecto a otras cosas. Ese es el significado de subordinación. Vamos a ver su etimología. Está formada por raíces latinas y significa regido o gobernado por otro. Su prefijo es sub, debajo, orden, orden. Entonces, si cuando estamos hablando de subordinación nos estamos refiriendo a alguien que está bajo autoridad. Y por ende es el que acata. Y vamos a ver desde cuándo nos encontramos nosotros enfrentados a la autoridad como seres humanos normales y en condiciones normales. O sea, bueno, y cuando yo hablo de normal, yo sí me refiero mucho a normal desde nuestra concepción de vida, desde nuestra concepción de familia, desde nuestra concepción de lo que es ser mamá, porque voy a hablar muy desde nuestra posición de mujeres y cómo el ser humano se enfrenta ante la autoridad desde allí. Entonces, ¿desde cuándo nos estamos bajo autoridad? Desde que nacemos. Desde que nacemos estamos bajo autoridad. ¿Y por qué decimos esto? La primera figura de autoridad con la que se encuentra el ser humano, ¿quién es? Pues la mamá. La mamá y el papá. Cuando uno tiene su bebé, aquí veo varias mujeres, asumo o presumo que muchas son mamás, ¿cierto? O ninguna es mamá. ¿Somos mamás? Sí, cierto. Bueno, hoy en día, y gracias a cambios culturales que hemos tenido, nuestros hombres participan más en la crianza de los niños. ¿Y qué implica esa crianza de un niño? Implica que uno empieza a regularle a ellos los horarios. ¿Cierto? Uno tiene que enseñar al niño, lo va sometiendo a horarios para que se alimente. Por ejemplo, si un bebé nace prematuro, un bebé de 8 meses, inicialmente ese bebé tiene que empezar a comer cada 2 horas. Después uno le va ampliando el horario, ¿cierto? Cada 3, cada 4, cada 5, cada 6. Los enseñamos a dormir en la noche. Vamos haciendo todo ese proceso de cómo hacerlos a ellos cumplir unos horarios. Y eso empieza desde que son bebecitos. No esperamos a eso cuando ya sean grandes, no, eso lo empezamos a hacer muy desde bebés, o sea, desde que nacemos estamos sometidos a una autoridad. Y la primera autoridad con la que se está enfrentando un niño es su mamá. Y repito aquí, en las condiciones que nosotros conocemos como familia. Si le estuviera hablando a otro público, probablemente me dirán, no, es que a mí no me crió mi mamá, sino me crió otra persona, entonces pues no sería igual. Después, ¿contra quién nos vamos a enfrentar? Contra la autoridad. Nos encontramos en este caso con las profesoras de preescolar. Cuando estamos llevando a nuestros niños, y aquí pues ya veo también gente adulta, los que llevan sus nietos, porque también llevamos los nietos al colegio, ¿cierto? En general, las primeras personas que ellos tienen son profesoras. La mayoría de los profesores de preescolar son mujeres, no son hombres. ¿Y qué pasa en el colegio? Y en eso sí uno como mamá dice, uy, ojalá uno pudiera tener esas cualidades de esas profesoras, porque
Si alguien dirige bien a las profesoras, a los niños son las profesoras, las vemos con grupos de niños y ellas los ordenan y ellas les cumplen, ¿cierto? No pasa lo mismo en las casas. O levanten la mano la que sí le pasa eso en las casas, que cogieron los niños chiquiticos y hacían lo que querían. En cambio uno los ve con las profesoras y son distintos. Entonces, ahí también se enfrentan los seres humanos a la autoridad. En el colegio aprenden a hacer, aprenden otras cosas distintas a las que se aprenden en las casas, pero están esas figuras que son de autoridad. Bueno, dentro de la crianza que tenemos en las casas, un apoyo grandísimo y muy importante al que debemos acudir las mujeres, y que solemos hacerlo, es al papá, ¿sí? Porque el papá dentro del hogar es como esa máxima autoridad y uno pide el apoyo de él, ¿cierto? Entonces llegan a un punto donde yo le voy a decir a su papá para que él sea el respaldo. Me digo que no en vano, tanto la figura del hombre como la figura de la mujer son distintas. La relación del hombre y la mujer son obviamente complementarios. Ellos tienen unas cosas, nosotras tenemos otras cosas. Pero cuando uno necesita un refuerzo de autoridad, uno le voy a decir a su papá y uno espera allí el apoyo real. Por favor, los que no estén participando, cierren sus micrófonos. Los padres son la ayuda invaluable en el hogar. La participación de ellos es trascendente. Uno empieza a revisar las investigaciones, estudios que se hacen sobre familia, y miren que uno sí queda como muy tocado de ver que en Colombia nuestra mayor falencia es la familia. En el año 2014 se hizo una investigación en la Universidad de La Sabana. Ella participó con 7 universidades más y se hizo un estudio sobre, eran 42 países más o menos, pero esos países tienen una población muy grande de tal manera que corresponden al 75% de la población mundial. ¿Qué se encontró en esa investigación? Que en Colombia era de los países donde las personas menos se casaban, donde había más madre cabeza de hogar, o sea, más mamás cuidando solas a sus hijos, sin esa figura de autoridad paterna tan necesaria dentro del hogar. Y eso cruzado con otra investigación que hizo la Universidad Nacional en el año 2000, la Universidad Javeriana en el año 2018, donde ellos hicieron un estudio a las reclusas y encontraron que la mayoría eran madre cabeza de hogar. Entonces, si el hombre no participa activamente dentro de la familia, si no se compromete, si no ejerce su rol de liderazgo en medio de ella, si estamos viendo unas generaciones que crecen sin esa autoridad. Porque si viene la mamá, como yo les decía, mostrando la primera que va poniendo esas normas, esos límites, y también como autoridad es la que lo va a ayudar a crecer, es muy importante la figura paterna dentro del hogar, en esa participación activa que debe tener allí. Cuando son adolescentes, fíjense, si no contamos con los dos padres, o una figura paterna, para ellos es muy complicado, o sea, de 12 a 20 años, que se llama precisamente adolescente, porque es que adolece. Es una etapa muy complicada en la vida de los seres humanos. Mis hijos, gracias a Dios, ya son mayores de 20 años, pero los que tienen hijos en esas edades o que están llegando allí, van a darse cuenta que los problemas cambian. Los problemas entre los niños y los adolescentes son diferentes. Aquí tenemos ejemplos, ellos se vuelven rebeldes. O sea, una de las cosas, por ejemplo, que estamos viendo y que lo vemos actualmente es ese odio contra las instituciones. Son unas cosas que uno dice, oiga, pero ¿de cuándo acá?
Para ellos la policía es lo peor, es terrible. Si pensamos en las marchas que se han dado en Colombia, fíjense cómo atacaron los CAI y vuelvo a repetir, hay situaciones en que se dan excesos en el uso de la fuerza dentro del servicio policial, sí, ok, pero eso es una cosa y otra cosa fue las reacciones que vimos de las juventudes y escuchar a esos muchachos hablando se queda uno de dónde tanto odio y es realmente un rechazo al tema de autoridad y es la primera figura que las personas encuentran, es la primera figura que encuentran de autoridad del Estado, pero también hay un rechazo hacia la autoridad de los padres, porque en esta etapa, a ver, y pues nosotros también pasamos por allí, o sea, no es solamente un problema de los adolescentes de hoy en día, es un problema de todos. El adolescente todas se la sabe, o sea, él cree que lo sabe todo y que no necesita de nadie. Y los padres como padres quisiéramos que no vivieran esas malas experiencias, pero eso no sucede. Ellos tendrán que vivir su vida así como nosotros vivimos la nuestra. También los profesores son los malos. O sea, ellos sienten una incomodidad muy grande frente al tema de la autoridad. Y en general, contra todo aquello que les pone límites. Cuando ellos ingresan a la universidad, también encontramos otros nuevos retos, ¿cierto? Aquí ya encontramos que, por ejemplo, cuando hemos criado a nuestros hijos en medio de conocer al Señor, de ir a la iglesia, ya en la universidad ellos se encuentran con otro tipo de gente, se relacionan con otro tipo de gente y ya lo que uno creía que era tan importante para ellos pasan a no ser tan importante para ellos. Entonces, en este punto ellos ya quieren tener otro tipo de experiencia. Ya no, por ejemplo, si iban mucho a la iglesia, ya no les interesa volver tanto a la iglesia, ya no pueden volverse, dudar si existe Dios, pensar que en diferentes modelos económicos, en diferentes tipos de gobierno, y uno se encuentra como, si era la misma persona que yo estaba criando o esperaba que eso no fuera así. Pero lo único cierto es que los seres humanos reciben su primera enseñanza en casa. Y todo lo que han aprendido de casa siempre va a estar allí. Y eso tarde que temprano va a salir a flote. Todo esto también se los cuento porque en la medida que ustedes se van a relacionar como capellanes con otras personas, van a tener que tener presente en qué etapa de la vida se encuentran las personas. Cuando nos enfrentamos con situaciones así con nuestros hijos o con este tipo de jóvenes, es importante, yo aquí traigo a colación a Andrés López, yo no sé si ustedes se vieron, lo han visto, lo han escuchado, cuando él empezó a hablar de la generación X, la Y, la Z, que es un comediante y hoy en día es locutor, y él decía una frase muy cierta, que es una frase en la que nosotros tenemos que tener claro como autoridad, mientras viva bajo este techo se hace lo que yo diga, ¿cierto? Entonces acuérdense también de eso. Ahora ya estamos hablando, ya pasamos por el colegio, pasamos por la universidad, ya estamos hablando con gente que se ha graduado y vamos a llegar al trabajo. En todas estas partes nos encontramos con gente que está en posición de autoridad. Ahora, digamos, una persona que se acabó de graduar de la universidad, salvo que sea de la fuerza pública. Bueno, en general, como decía siempre, alguien tenemos cuando hay autoridad y subordinación. Pero en el trabajo, pues no va a llegar a ser de una vez el jefe. Y si hago este referente de la fuerza pública, porque en la fuerza pública sí cuando sales ya tienes en el nivel de oficial, ya tienes gente bajo tu mando. Pero en el trabajo en general empiezas bajo cero y siempre hay alguien, tienes un jefe encima que te está ordenando. Pero fíjense que cuando llega uno a cualquier trabajo, y eso como experiencia sé que también muchos lo habrán vivido,
Uno puede salir con los títulos que seas, pero cuando te llegas a enfrentar frente a un trabajo, tienes un jefe, que el jefe, aparte de ser tu jefe, de ordenarte, alguien te tiene que enseñar. Porque si no, no podrías hacer, no podrías crecer. Por eso la autoridad va ligada al tema de ayudar a que otros crezcan. Entonces, ¿por qué es necesaria la autoridad? A ver, compartamos un poquito acá. John, por favor, cuéntanos qué crees, por qué es importante la autoridad. Porque ella nos enseña a manejar el carácter y a ser mejores personas. La autoridad es vital para el crecimiento en cualquier área. Perfecto, perfecto. Esa apreciación que haces de que el otro nos ayuda a crecer y que es necesaria en cualquier área es así. Todos necesitamos estar bajo autoridad. La autoridad no es mala, porque la autoridad es lo que nos permite alcanzar mayor crecimiento. Aquí les voy a pasar un video, de pronto no se vea tan claro, pero sé que entenderán la idea. Bueno, si vieron y eran chiquito, que no conoce todavía mucho, pero miren el grado de manipulación que tiene el ser humano. Él con eso lograba lo que él quería, ¿cierto? Si no hubiera autoridad, viviríamos en un caos total. Fíjese que el tener la autoridad es lo que permite el ejercicio de la libertad de los individuos. Ahora, como muchos ya lo han identificado aquí, como nos lo decía al principio el pastor Francisco, ¿quién estableció la autoridad? Eso lo tenemos claro, aquí simplemente estoy recordándoles. Dios. ¿Y por qué es necesaria esta autoridad? Por el crecimiento de las... Miren, la autoridad hoy en día se ejerce en general a través de las instituciones y estas nacen por el crecimiento de la población. Ustedes imagínense, estamos aquí, yo sé que solo estamos en Bogotá, pero imagínense las grandes ciudades sin ninguna autoridad que las regule, donde cada quien hace lo que le parezca. Sería un caos total. Las autoridades están representadas por instituciones humanas. Y Dios nos enseña una cosa muy importante sobre la autoridad. Nos vamos a Romanos 13, 1 al 12, se las leo. Todos debemos someternos a las autoridades, pues no hay autoridad que no venga de Dios. Las autoridades que han sido establecidas por Dios, las autoridades que hay han sido establecidas por Dios. Por lo tanto, aquel que se opone a la autoridad, en realidad se opone a lo establecido por Dios. Y los que se oponen acarrean condenación sobre ellos mismos. Entonces, esta parte sí es muy importante,
que nosotros tengamos claros que esa autoridad y la autoridad que tienen ustedes como capellanes es básicamente por un llamado que Dios les ha hecho para ejercer ustedes un ministerio. Toda la humanidad debe estar sometida a autoridad. Aquí tenemos ejemplos, los que han sido presidentes. Mire que el presidente de Colombia no es un dictador, él responde, ¿cierto?, por sus actuaciones. Como yo les hablaba al principio, los profesores, se ejerce autoridad a través de los padres de familia. Y en el caso de ustedes, hay una autoridad que es la autoridad espiritual que ustedes tienen, es la que Dios les ha delegado y es una autoridad muy importante. Cuando una persona está puesta en esa posición de autoridad espiritual, tiene una influencia muy, pero muy grande sobre otras personas. Si ustedes han estudiado o han visto películas, dice que hay líderes espirituales que son tan nocivos que han llevado a que comunidades completas se suiciden. Y no son historias de ficción. Ustedes recordarán el caso de la Guyana, ¿cierto? Y hay otros casos así, en donde esos líderes que no tienen la formación adecuada influencian tanto a otras personas que los llevan a ser al límite. Y el límite puede ser lo que les decía, hasta llevarlos a perder sus vidas por lo que ellos dicen. Esa autoridad, fíjese que el primer rey que fue colocado en esa posición de autoridad en Israel, él perdió esa autoridad porque él le falló a Dios. Y en ese caso la máxima autoridad para Saúl era Dios y lo que Dios dijera, y él no lo cumplió. Perdón. Mire frente a lo que es la autoridad, lo que nos enseña el rey David en Daniel 2:21, dice: tú cambias los tiempos y las edades, y a unos reyes los pones y a otros los quitas, a los sabios entendidos les das gran sabiduría. El rey Saúl fue reemplazado por el rey David debido a su falta de subordinación a la máxima autoridad que él tenía en ese momento, que era Dios. O sea, nosotros siempre tenemos que tener claro que es Dios quien determina a quién poner en posición de autoridad. Y es en ese orden de ideas que uno respeta la autoridad. Y si está en autoridad, uno la ejerce de la mejor manera posible, porque sabe que es algo que le ha sido dado por Dios. ¿Recuerdan cuando estaba Jesús ante Pilatos y lo estaba interrogando y dice: a mí no me respondes? ¿Acaso no sabes que tengo autoridad para dejarte en libertad y que también tengo autoridad para crucificarte? Y Jesús le respondió: no tendría sobre mí ninguna autoridad si no te fuera de arriba. Por eso mayor pecado ha cometido el que me ha entregado a ti. Hay autoridades que uno ve que uno no entiende por qué están allí, pero finalmente Dios tiene un propósito con cada persona y pone a cada quien en determinado momento para que cumpla una función. Y si Dios ha determinado que usted va a estar en autoridad, pues usted estará en autoridad. Una de las cosas que toca y ayuda en el tema de quienes están en autoridad y de las cosas que uno tiene que hacer como capellán y de las cosas que uno siempre tiene que hacer como ministro del Señor y como miembro de esta nación, es preocuparse y orar por sus autoridades, ¿sí? Especialmente por los que nos gobiernan. Hace poco terminamos una jornada de ayuno y oración y bueno, se hizo con todos los departamentos, una actividad que se apoyó desde SEDECOL y otras organizaciones. El pastor Francisco ha estado ahí también muy involucrado, de los de ADMEN, pero somos todos
preocupados por nuestra nación, doblando rodillas, para que Dios vuelque sus ojos y nos mire con sus ojos de misericordia, ¿cierto? Y para que nuestra tierra se sane. Debemos orar permanentemente por nuestro presidente Duque. A mí, una de las experiencias que tuve hace unos años atrás fue estar en Barranquilla. Resulta que yo conocí esta ciudad, la primera vez que estuve allí fue en el año 1987. Yo estaba recién graduada de subteniente de la policía y fue la primera unidad donde yo fui a trabajar. Cuando yo llegué allá, eso era horroroso. O sea, qué ciudad tan fea, de verdad era fea, 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 fea. Después tuve la oportunidad de volver a trabajar como unos 15, 17 años después volví allí y estaba muchísimo mejor. Y en la última oportunidad que estuve allá, que fue hace como unos 6 años, la ciudad es impresionantemente hermosa. Es una de las ciudades más lindas de verdad que tiene en Colombia, se ve su progreso. Y yo me preguntaba, oye, pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la razón? O sea, ¿qué hace aquí que esto sea distinto a lo que hemos estado viviendo en nuestra ciudad, Bogotá? Yo soy bogotana. Y me invitaron a una reunión de los pastores de allá, de AMA. Me encontré con una cosa que me marcó. O sea, muchos tenemos el conocimiento, muchos sabemos, pero hay situaciones en la vida que te dan como esas chispas de revelación. Y allí la entendí. Ellos, si bien todos no estaban de acuerdo con lo que hacía el alcalde, no todos estaban de acuerdo, unos sí, otros no, como pasa en todo lado, ellos indistintamente estaban unánimes, unidos, orando por su alcalde. La tenían clara. Y su oración era respondida y se veía. ¿Y por qué se veía? Porque no puedes tapar el sol con un dedo. El progreso que se veía allá es el resultado de una buena gestión de sus alcaldes, de unos alcaldes que han estado en oración por parte de sus pastores, de sus ministros, de los ministros del Señor, cumpliendo eso de orar por sus autoridades. Entonces es una invitación que les hago hoy a ustedes como capellanes. Respetar a la autoridad que Dios pone en las diferentes áreas de la vida. Todos tenemos autoridad en las diferentes cosas, en las capellanías, en este caso la capellanía de Paz, la mayor autoridad ya es el pastor Luis Barbosa. Entonces, si él ha sido colocado en esa posición de autoridad es porque Dios lo ha llamado a estar allí y él es el que está direccionando. Y la obligación de todos los que entran a pertenecer a esta capellanía es estar orando permanentemente por él para que Dios le dé esa sabiduría. Entonces, nos mostramos respetuosos de acuerdo a 1 de Pedro 2, 13 al 17, que dice: por causa del Señor, muéstrense respetuosos de toda institución humana, se trate del rey, porque es él que gobierna, o de sus gobernadores, porque el rey los ha enviado para castigar a los malhechores y para elogiar a los que hacen el bien. La voluntad de Dios es que ustedes practiquen el bien, para que se hagan callar la ignorancia de la gente insensata. Hagan uso de su libertad, pero no la usen como pretexto para hacer lo malo, sino para servir a Dios. Respeten a todos, amen a los hermanos, teman a Dios y respeten al rey. En este caso, respetemos a todas las personas que están en autoridad sobre nosotros. El respeto lleva implícito el acatamiento a las normas impuestas por las autoridades, a lo que ellos nos enseñan, lo que dicen que debemos hacer. Ahora, el cristiano debe ser ejemplar. Aquí voy a hacer una acotación en las capellanías nuestras. ¿Por qué voy a hacer esta acotación? Porque aquí yo veo pastores y
ser pastor y ser capellán no es la misma cosa. Pero el capellán puede ejercer una gran influencia desde donde esté. Entonces, ¿qué pasa? Con el pastor es muy claro, el pastor es un hombre o una mujer que habla desde su fe para personas que comparten su fe, o está compartiendo muy libremente para que otro crea en lo que él cree. O sea, el cristianismo es una religión proselitista, y el proselitismo no es, desde su significado, es hacer que otro conozca y comparta sus creencias. ¿Sí? Nosotros como cristianos hacemos eso. El capellán es una persona que ayuda a otros a crecer desde su parte espiritual. Entonces, ¿qué pasa aquí? Para nosotros, por ejemplo, nuestra Biblia es obviamente el libro sagrado y basamos nuestra fe allí. Pero eso no sucede para todas las otras personas. Entonces, si ustedes como capellanes se encuentran frente a un musulmán, para él la Biblia no es el libro sagrado. A él no, eso no le, con él no funciona eso, él tiene su Corán. ¿Sí? ¿Y qué debe hacer allí el capellán? El capellán, lo que está en la parte médica, tiene que ayudarlo a crecer desde su fe. Pero si usted como capellán es un hombre que es realmente un testimonio de Cristo, y ojo con eso, una mujer de Cristo, otros tendrán la oportunidad de preguntar qué es lo que usted tiene de especial, ¿cierto? Y allí se dará la oportunidad de que usted pueda abrir su corazón. Usted está en un medio donde debe tocar a más personas de diferentes creencias, no solamente a cristianos. Y su intervención, si estamos hablando en la parte clínica, y sé que mucho de este trabajo está enfocado en poder colaborar desde la parte de salud mental, usted trabajará con gente de otras creencias, será su testimonio lo que haga la diferencia, allí más que en cualquier lugar. Hay diferentes tipos de autoridad. Hay autoridades de índole jurídico y de índole moral. Hay una autoridad formal de índole jurídico y hay una autoridad operativa en esta línea. Y en la parte moral tenemos una autoridad técnica y una personal. Vamos a ver esa autoridad formal. Es la que se tiene de jefe a subordinado. Ahí por eso les tengo como, eso es como una institución militar. Y es lineal o es funcional. Es de acuerdo a lo que se hace. Es un jefe que da una orden. Y él está en esa posición de autoridad por el cargo que ejerce. Está la autoridad operativa, que se da por la facultad, por lo que una persona cumple en determinada institución. Por ejemplo, dentro de las instituciones, en este caso la fuerza pública, hay un ordenador de gastos, por ejemplo, un director de una escuela, él es el que ordena cómo se gasta el recurso económico. Entonces es una autoridad operativa porque nadie más lo puede hacer sino solamente él. Hay una autoridad técnica, que es la que se da por los conocimientos, por la capacidad que tiene la persona o por la pericia. También encontramos una autoridad personal y es aquí. O sea, aparte de tener la formación técnica que se debe tener como capellán, hay que tener esa autoridad personal. Y esta está determinada por las cualidades morales, sociales y psicológicas que los colocan en una posición de liderazgo. Entonces, como les decía, el capellán es una autoridad espiritual. El capellán tiene un llamado
y una autoridad espiritual delegada ¿por quién? Por Dios. Ya vimos que toda autoridad es delegada. Y usted no se hizo capellán porque usted quiso. Por eso es que quien llama a servir, ¿quién es? Dios. O sea, Dios le escogió para cumplir una misión. Y le reviste de autoridad. Para ejercer la capellanía debe capacitarse. ¿Y por qué? Porque el capellán básicamente en las diferentes instituciones donde se encuentra actúa como consejero. Y en este caso es en apoyo a la atención de la salud integral de las personas. Es desde allí desde donde se ha estado abordando de cómo se puede participar, de cómo se puede apoyar a las instituciones del Estado en el caso de apoyo de salud mental. Y tiene que formarse mucho en el tema de consejería. Uno de los principios, así sí son unos datos que hay que tener en cuenta cuando se está aconsejando. No se trata de estar dando usted su experiencia, de estarle poniendo ejemplos a las personas. Cuando estamos hablando de consejería, en realidad uno está hablando de ser más de oído. Hay que escuchar más a las personas y dejarlas hablar. Y mire, como recomendación, nunca le traiga ejemplos de otros que han vivido cosas, porque cuando la persona está buscando un consejo, su caso es absolutamente trascendente. Y entonces, como nosotros lo estamos mirando desde afuera y de pronto vemos que otros los han sobrepasado, no, pero eso no es nada. Eso que a usted le está pasando no es nada. Resulta que para la persona es todo. Es como cuando usted tiene su hijo adolescente que acaba de romper su relación con su primer novio o con su primera novia. Nosotros ya sabemos que obviamente no se va a morir por eso. Pero para ellos eso es la cosa más trascendente que está sucediendo en su vida en ese momento. No les restemos la importancia. Y en esa consejería en donde lo más que hacemos es sí, sí, la persona va soltando y muchas veces ella en medio de ese compartir va encontrando las respuestas que necesita. ¿Sí? Entonces, una de las cosas que más hacemos en capellanía es ser consejeros. Es importante para el capellán reconocer a sus autoridades y obedecerlas. Entonces, aquí en este caso, como yo les decía, ustedes pertenecen a una organización que es Haz Mi Paz. Haz Mi Paz tiene unos lineamientos y ustedes deben actuar conforme a ellos. Cuando Haz Mi Paz toma contacto con otras instituciones en donde van a prestar servicio como capellanías, tienen que saber cuáles son los reglamentos dentro de esas instituciones. O sea, como capellán yo no puedo llegar a imponer el desorden, sino tengo que llegar a participar y a involucrarme dentro de una organización, acatando todas las normas que esa institución tiene. Como capellán, usted presta un servicio a la comunidad. Y miren, y algo aquí que es importante, de su comportamiento respetuoso dependerá su estadía en estos lugares y la obra que pueda realizar. Si usted no acata las normas dentro de la institución y usted cree que es usted solo, que es usted independiente, que usted no tiene por qué someterse a nadie, usted está en el lugar equivocado. Usted como capellán tiene que ser ejemplar. Usted como capellán tiene que ser el referente. Usted como capellán dentro de una institución no puede ser el que siembre la discordia. Usted debe ser esa persona a quien todos busquen para encontrar la paz. Como capellán, usted presta sus servicios dentro de una institución educativa, de salud, carcelaria y de fuerza pública. Y bueno, como colombianos nosotros siempre como vamos como creciendo, ¿cierto? Entonces ya uno también escucha como capellanes que trabajan en otro tipo de instituciones
pero cuando hablamos de la capellanía como tal, hablamos de estas en específicos porque dentro de estas es que surgieron las capellanías. Usted es quien abre y cierra puertas a otros capellanes. Acuérdense que, como yo les decía, en nuestra condición especial de capellanes, que si bien son capellanes, tienen una línea religiosa bien identificada, que es la cristiana. Usted abre pues puertas o cierra puertas para Cristo. Usted es un embajador del Señor donde quiera que esté. Sus actuaciones serán lo que hagan la diferencia. Ustedes son la palabra viva del Señor donde estén. La autoridad fue establecida por Dios y la obligación de todo ministro del Señor es acatar la autoridad que Dios le ha puesto por encima y cumplir el deber de hacer crecer y progresar a todo el que esté como su subordinado. Esto es para todos. Todas las personas que nos ven y que se han puesto bajo nuestra responsabilidad, tenemos que ayudarlos a crecer. Fíjese lo que les decía, y todo empieza en el hogar, todo empieza en la casa, el esposo ayudar a crecer a su esposa, la mamá ayudar a crecer a sus hijos, en el colegio los profesores ayudar a crecer a los niños, en la capellanía el espacio que se les está dando, de ayudarlos a crecer en su conocimiento para que ustedes puedan colocarlo en práctica. De eso se trata, de ayudar a florecer este mundo. La autoridad en capellanía es el derecho que da el puesto para tomar diferentes decisiones dentro de una organización, en el caso de ustedes en la capellanía. Entonces, como yo les decía, ustedes no están en un lugar que no tenga unos reglamentos, que no esté dirigida por alguien y que no tenga un staff que lo acompañan para realizar la cantidad de actividades y compromisos que tienen que desarrollar. Esta capellanía en especial es una capellanía a la que yo aprecio y admiro mucho porque es una capellanía que es práctica, que va más allá de las palabras y realmente hace, se compromete en el hacer. Enfoques. Los enfoques de esa autoridad es una posición clásica versus la aceptación. O sea, nosotros podemos simplemente aceptarla o tener una autoridad más pensada en el mando, como decíamos al principio. Entonces, en este caso, nos encontramos que el capellán que dirige da simplemente las órdenes, como les decía, y ojo con eso. Gracias a Dios, este no es el caso. Y la posición de los capellanes son las órdenes, son obedecidas. O sea, el capellán que dirige en este caso tiene que tener la autoridad entendida como ayudar a crecer a los demás. Y solamente en la medida en que todos crecen es que pueden ejercer una buena capellanía, que abra puertas para que otros capellanes puedan trabajar y para que personas que no conozcan a Cristo, porque sé que en el fondo es la mayor motivación de todo creyente, otros puedan acercarse a conocer al Señor por el testimonio de vida que son ustedes. En la posición de aceptación, o sea, cuando ya entendemos, entonces vemos que hay un capellán general que ordena, en este caso el capellán es el capellán Luis Barbosa, y los capellanas consideran su aceptación. Entonces estamos diciendo, lo que él me está enseñando es bueno, estoy haciendo este curso acá porque es bueno, esto me está formando, ¿cierto? Y están en posición de aceptarlo o no. Pero para ser parte de una capellanía, usted tiene que reconocer que hay una autoridad. Sin esa autoridad, y si usted va a hacer lo que usted quiere, si está como la propaganda está en la vivienda, en el lugar equivocado, porque las capellanías, para poder crecer, de las personas que hacen parte de ella deben estar sometidas a autoridad, y quienes están en posición de liderazgo dentro de la capellanía tienen que hacerlo para ayudar a crecer a otros. Hay rangos de autoridad, ¿cierto? Una parte inaceptable y otra parte que es aceptable. Desde allí vamos a hablar.
que la persona entienda que obviamente para funcionar existen las órdenes, ¿cierto? Hay alguien que está ordenando qué es lo que se debe hacer. O sea, es el que tiene la visión clara. Tiene que tener unos objetivos que nos indique pues para dónde, qué es lo que vamos a hacer. Porque si no todos los caminos le pueden servir, pero no necesariamente podría crecer, algo así. Que conozca los valores y las prioridades, que comprenda su capacidad para la comunicación y el trabajo. Si la persona que está en autoridad máxima no habla, no cuenta hacia abajo qué es lo que quiere hacer, pues difícilmente una organización o una capellanía podrá surgir. En las capellanías hay otras fuentes de influencia para la toma de decisiones. O sea, por ejemplo, que el pastor hoy en día esté haciendo más énfasis en el tema de salud mental es por su acercamiento, por la experiencia que él tiene. Él estaba trabajando con el gobierno, hoy en día representa la parte religiosa en Bogotá y sabe también, conoce cómo pueden los capellanes apoyar el tema de salud integral. Además de este concepto de autoridad formal, hay un concepto que es el concepto del poder y la autoridad es parte del poder. Entonces vamos a hablar sobre el poder. Vamos a ver obviamente su significado primero. Y bueno, aquí quiero que me cuenten ustedes qué piensan del poder. Veo aquí, Pastor Manuel, ¿nos puede apoyar? Pastor Manuel. No está allí. Veo Alexander Pachón. Bueno, aquí Hans que sí nos abrió la... Hable. Acá estoy ya. Bueno, Pastor, háblenos, cuéntanos. ¿Qué piensas sobre el poder? Sobre el poder. Bueno, el poder principalmente es, digámoslo así, un grupo de conocimientos que se ejerce por medio del amor. Yo siempre, cada vez que voy a dar una explicación de algo que me pregunten, siempre tomo ejemplo a Jesús. De hecho, en casi todos los aspectos de mi vida. Y nosotros podemos ver que a través de la vida de Jesús, Él ejerció el poder que Dios le otorgó con muchísimo amor y respeto hacia las otras personas. Porque en el concepto terrenal, muchas veces nosotros entendemos que el poder es algo autoritario, o sea, algo que pasa por encima de las otras personas, sin respetar su ideología, sin respetar su opinión, pero realmente el poder para mí es eso, un grupo de conocimientos que se ejercen con amor. Ok, Luz Dari, ¿nos quieres compartir qué piensas sobre el poder? La capacidad de ejercer en alguna área, en un momento, alguna función. Ok, bueno, entonces vamos a ver el significado de acuerdo al diccionario. Tener la capacidad o facultad de hacer determinada cosa. Estar una persona en condiciones de hacer determinada cosa por no haber nada que lo impida. Tener una persona autorización o permiso para hacer una cosa o considerarse moralmente con derecho a hacerla. Sirve para expresar queja o reproche. Ser capaz de dominar una situación o de hacer frente a las dificultades que ofrece una cosa o una persona. Ser capaz de soportar o aguantar a una persona. Ser posible o probable que suceda determinada cosa. Y esta, que me gusta harto, dice capacidad que tienen las personas o grupos de influir sobre las acciones de otras personas o grupos para cambiar actitudes o conductas. Y esta me gusta harto porque los capellanes como grupo y como personas están en la capacidad de influencia, donde los coloquen. Están en la capacidad de ayudar a transformar realidades. Como les digo, la responsabilidad es grande porque ustedes son el testimonio de Cristo en la tierra. Son una capellanía
que nace dentro del medio de cristiano. Ya llevan ese sello. Hagan lo que hagan, llevan ese sello. La etimología de la palabra. Viene del latín potere, que viene de posse, que significa poder, ser capaz de, ser posible. También a veces tener una potestad o poder, ¿sí? O sea que está relacionado con lo que usted en realidad puede hacer. Vamos a ver esas fuentes de poder. Son el poder legítimo, el poder de conocimiento, el poder de referencia, el poder de recompensa y el poder coercitivo. El poder legítimo, ese es el poder que se da como resultado de tener un puesto que ha sido establecido de acuerdo con la ley o el derecho y se deriva del mismo sistema cultural de derechos, obligaciones y deberes y que es aceptado como legítimo por las personas. En este caso, y yo insisto mucho y hablo mucho porque es de esta capellanía que estamos trabajando, aquí el que se encuentra en posición máxima de autoridad pues es el creador, el fundador, es el pastor Luis Barbosa, ¿cierto? Entonces quienes ingresan lo reconocen a él como ese líder, como esa máxima autoridad. Tenemos también el poder de conocimiento. Este poder de conocimiento es dado por la información, por el conocimientos profundos y por la experiencia directa que una persona o grupo de personas tienen sobre algo. Y esto es lo que les permite ejercer influencia sobre los demás. El otro tipo de poder es el poder de referencia y se da por la influencia que pueda tener una persona o grupo de personas que se convierte, mi ojo aquí, que esto es bien interesante y bien importante, en el modelo de desarrollo de una acción en la vida de una persona. Que es lo que yo les decía a ustedes como capellanes, en los lugares donde ustedes ejerzan su capellanía, ustedes deben ser el modelo a seguir. Ustedes deben impactar a todas las personas que los rodean. Ese es el poder de referencia y ustedes serán consultados por eso. Seguimos con el siguiente poder. Es el poder de recompensa. Entonces la posibilidad que tiene una persona para otorgar recompensas a otro como reconocimiento por un mérito o una buena acción. El último poder es ese poder coercitivo. Y este poder es el que se da a una persona, o sea, a unas instituciones, porque se hace a través de la fuerza. Esto impide que otras personas puedan realizar ciertas cosas. En este también está la toma de decisiones relativas a sanciones, a permanencias o retiro de personas en un cargo. En el caso de una capellanía, un capellán puede ser retirado porque su comportamiento no está de acuerdo a los principios y valores que tiene una capellanía. Como les digo, el capellán es un ser ejemplar. Y en conclusión, ya para terminar, el capellán ejerce en las personas a quienes sirve una autoridad espiritual que lo lleva a poder influenciar positiva o negativamente en ellas. Su responsabilidad es muy grande por cuanto trabaja con la parte que trasciende del ser humano, su parte espiritual. Bueno, hasta allí la presentación. No sé si tienen alguna pregunta. ¿O está absolutamente todo claro? ¿Alguna pregunta?
Aquí estoy mirando en el chat. Yo tengo una pregunta. A ver. ¿Cómo integramos la palabra pasión con todo el tema? La primera pregunta que nos hiciste. Apasionamiento, apasionamiento. Porque estabas hablando de apasionarse, de ponerle el corazón, de impulsarte a hacer. No es pasión, sino a apasionarse. Esa es la palabra. ¿Alguna otra pregunta? ¿O les quedó todo claro? Bueno, entonces les agradezco muchísimo. Saben que siempre cuentan conmigo. Pastor Luis Barbosa. Sabe el cariño que le tengo y la admiración que tengo por esta capellanía. Gracias, mi apreciada pastora, amiga, compañera de milicia. Ha sido un tiempo muy, muy especial y espero que todos nos podamos declarar bendecidos con esta charla. Tengo una pequeña inquietud frente a mis amados consiervos, que no lo preguntó la pastora Naidú, si es que nosotros como capellanes queremos tener poder. Quisiera saber esa parte. Ya sabemos la importancia del poder, pero realmente nosotros como capellanes queremos tener poder. Sí, porque muchas veces... Pastor, buenos días. Buenos días, opinen. Buenos días, Dios le bendice. No, pues nosotros no queremos poder, sino queremos servir en la autoridad delegada por Dios y ese llamamiento como capellanes. Ya. Poder, precisamente ese poder para hacer. O sea, Dios nos quiere dar poder. Es como si Dios quisiera bendecirnos y nosotros decir, no, Señor, yo estoy bien así. El poder no es malo. Lo que pasa es que el poder lleva implícito algo que se llama responsabilidad. Entonces nosotros a veces queremos tener las insignias, tener los pergaminos, queremos tener los títulos, pero no queremos tener la responsabilidad de portarlos, y nos hemos llevado algunas pequeñas o grandes decepciones, que hemos graduado una cantidad de ministros, esto y lo otro, pero después se nos desaparecen. Entonces no queremos correr riesgos con este maravilloso grupo, y voy a echar mano a algo de la propia experiencia. Dice la palabra del Señor que tendremos poder cuando haya descendido sobre nosotros el Espíritu Santo. Entonces, lo primero que hemos de nosotros como capellanes, ser conscientes que nada de lo que nosotros hacemos, lo hacemos en nuestras propias fuerzas. Lo hacemos es guiados y motivados por el Espíritu Santo, y todo esto es un proceso, y quiero darles un regalo a todos mis amados consiervos y capellanes de la importancia de la palabra poder para ejercitarlos, y que creo que ahí está encerrado mucho de los secretos de la vida de cualquier ser humano, de cualquier cristiano. Es entender que poder, para mí, si quiere, tomen nota ahí en su libreta de apuntes, y rápidamente le voy a dar esa clasecita de 3 minutos y vamos a hacer un acróstico con la palabra poder. Y vamos a todos descubrir cuál es el verdadero significado de la palabra poder. Inicio con la letra P. La P está relacionada con planear. Nosotros como capellanes o como cristianos o pastores o ministros nos gusta soñar muchísimo. Andamos por allá en el 3.º, 4.º, 5.º cielo, pero hay que poner los pies sobre la tierra. Estamos en un mundo lleno de necesidades, de maldades, y con medio de esas necesidades y esas maldades tenemos que nosotros vivir y convivir.
estamos en el mundo, no somos del mundo, pero sí tenemos que marcar la diferencia. Y al decir planear, quiere decir que uno se remonta sobre las alturas, mira las cosas de una manera diferente, no las puede ver como el común de la gente, porque es que nosotros tenemos la mente de Cristo y eso nos permite levantarnos a un plano, digamos, superior, mirar la situación, pero ya no en nuestras propias fuerzas, sino como la mira el Señor. Entonces, cualquier cosa que nosotros queramos hacer, hay que planear, hay que aterrizarlas, hay que bajarlas al planeta Tierra. Luego viene la palabra O, y la palabra O está muy relacionada con organizar. Tenemos que organizarnos. Y de ahí la importancia de pertenecer a esta organización de capellanes Almipaz, porque hacemos parte de una gran familia, de un gran ejército, y qué bueno que con ustedes estemos ensanchando nuestras estacas. Estaba comentando con el pastor Jairo Aguirre que uno de los propósitos es extender las estacas hacia el departamento de Nariño, y qué bueno que a través de uno de nuestros capellanes poder llevar esta visión a otros rincones, porque no lo podemos hacer todo. Muy amablemente la pastora Naidú hizo referencia a su servidor, pero nosotros no es una persona, somos un equipo. Está el apóstol Francisco, está el pastor y capellán Alejandro Figueroa, está también haciendo el curso el apóstol Henry, aunque nosotros dentro del contexto de la capellanía no le hacemos mucho énfasis a estos títulos ministeriales, los honramos, pero eso es de un contexto eclesial. Pero el máximo título que nosotros tenemos como capellanes es ese, capellán, que significa siervo de Dios. Y con ese distintivo nos movemos, nos amamos, nos respetamos, pero no necesitamos ningún grado adicional. Alguien me preguntaba, Pastor Luis Eduardo, terminamos nuestro curso de capellanía y ¿a dónde le mandamos la hoja de vida? ¿Será que me pueden contratar en tal parte? Tengo que ser muy honesto. Esto es como las universidades, digamos, las facultades de Derecho. Ellos capacitan continuamente a profesionales, abogados, pero nadie les garantiza que le van a conseguir empleo. Eso depende de la habilidad que nosotros tengamos. Y si no nos quieren abrir la puerta a nosotros como pastores, pues tenemos una alternativa, es presentarnos ahora como capellanes eclesiásticos especializados en temas de salud mental, psicoterapia y consejería familiar y comunitaria. Eso depende de la habilidad de cada uno de nosotros. Entonces, qué bueno, de la letra O, pertenecer a una organización. Si usted quiere tener autoridad, lo mejor es estar bajo autoridad. Nosotros soñamos mucho, de pronto organizamos, pero viene la letra D, que en algunos casos es una debilidad, es que no delegamos. Nosotros tenemos que delegar para poder ser efectivos y no podemos hacerlo todo. Por eso vuelvo y repito, y estamos ya delegando en un coordinador académico para allá, para el departamento de Nariño, como a manera de ejemplo. Hay que delegar. Entonces, esa es una autoridad delegada. Tiene autonomía, pero está también bajo supervisión. No es que me dieron el título y hago yo lo que bien me parece. Bueno, a pesar que se reciba la delegación, viene otra parte importante, es la letra E, que está muy relacionada con ejecutar. Nosotros en capellanía, junto con el apóstol Francisco, tenemos un dicho que dice, no lo diga, hágalo. Ah, no, es que yo lo intenté. No, hermano, no lo intente, hágalo. Porque el mundo está lleno de gente con muy buenas intenciones, pero pocos ejecutores. Una de las características del capellán es que es por naturaleza un gran ejecutor. Porque
hay un ADN en nosotros los capellanes, y ustedes mismos lo van a notar, que el portar el uniforme, eso nos abre muchísimas puertas. Toda puerta que por años han estado cerradas en su ministerio, declaramos que van a ser abiertas, no por lo bonito ni del uniforme, no, es por la gracia sobrenatural que hay de parte de Dios sobre nuestras vidas. Entonces, eso lo explicaremos más adelante, pero por más que ejecutemos, tenemos que hacer un alto en el camino, y concluyo la parte de poder, es con la letra R, que está muy relacionada con revisar. Nosotros como capellanes continuamente tenemos que estar revisando todos nuestros procesos, hay que evaluarlos, no todo está terminado. Dios es el que se encarga de llevarnos de gloria en gloria, de perfeccionarnos, y también está lo mismo de la capellanía. Entonces, esto ha sido una permanente enseñanza. Hemos tratado de dar lo mejor a cada uno de nuestros amados consiervos. En el grupo hay siervos que merecen todo el respeto, toda nuestra admiración, todo nuestro agradecimiento, como en el caso de la pastora Consuelo Chávez, que es una persona sumamente ocupada, pero sin embargo uno la ve ahí todos los viernes, y a veces me llama el miércoles, oiga, ¿cuándo me manda el link? Es que me hace falta la clase, y uno sabiendo las grandes ocupaciones, el ministerio tan tremendo de la pastora Consuelo, digo, pastora, descanse un poquito. Dijo, no, es que yo necesito saber más para poder servir mejor. Entonces, qué testimonio tan especial, y por eso yo honro a mi pastora Consuelo en el día de hoy. Yo quiero dar un tiempito al apóstol Francisco para que nos comenten 2 o 3 cositas en cuanto al asunto del uniforme, que hemos tenido muchísimas experiencias, y él ya lo comentó. Una vez íbamos para República Dominicana, íbamos con nuestros uniformes de gala, y de pronto nos sacaron de la fila, y yo, no, ustedes por ese lado, no, ustedes son por ese lado. Nos confundieron con parte de la tripulación, y nosotros pues muy obedientes, pero después les explicamos cuál es la situación. Digo, bueno, ya están aquí, sigan adelante. En otra parte, en Cali, nos confundieron con las personas encargadas de transportar las maletas, y vimos a una señora que sí estaba un poco encartada. No, venga, le ayudamos. Pero después, cuando vio la crucecita, dijo, disculpe, ¿ustedes quiénes son? Le explicamos, dijo, no, qué pena. Le dije, no, estamos para servir. Entonces, qué bueno que nos confundan, pero que nos confundan y que se den cuenta a lo largo que detrás de eso estamos representando a Cristo Jesús. Apóstol Francisco, yo sé que usted está que se habla. Bendiciones, mi amado apóstol. Bendiciones para todos. De verdad que es una clase muy linda. Gracias, pastora Ana, y tú también, por ubicarnos en lo que necesitamos ubicarnos cada día. Y qué bueno tener este equipo de hombres y mujeres aquí dispuestos a servir. Bueno, el pastor decía algo muy importante, el pastor Barbosa, ¿qué significa esa parte de ser capellán? Nosotros somos capellanes. En cuanto a mi paz, no tenemos unos grados. Hay algunas capellanías que manejan los grados del ejército, y esto muy respetable, pero Dios a nosotros nos dio a ser capellanes, honrándonos unos a otros como lo estamos haciendo ahora, pero realmente un capellán es un siervo. ¿Y qué significa esa palabra siervo? En el latín, el original es servare, y viene de, o quiere decir tener, guardar y conservar. Tener, guardar y conservar. Y es precisamente definido como la persona que es muy allegada a Dios y muy obediente a Él. Entonces, persona muy allegada y obediente a Dios, que tiene, guarda y conserva, que podremos decir que tiene ética, que tiene moral, que tiene amor, que tiene pasión, que tiene todo lo que hemos visto, que lo guarda y que lo conserva, y muchas otras virtudes que guarda y conserva. En Filipenses 2, del 1 al 7, nos dice la palabra que el Señor tomó forma de siervo,
Y si el Señor Dios tomó forma de siervo, ¿cuánto más nosotros no hemos de tomar esa forma de siervo? Ya bíblicamente hablando, la palabra también de origen de para siervo es doulos, doulos, y que quiere decir esclavo. Hoy en día se utiliza mucho la palabra líder y se habla de liderazgo, pero realmente esta palabra liderazgo es prácticamente nueva. Hace más de 200 años no se utilizaba ni se conocía esta palabra de líder. Esto empezó a surgir a partir de la revolución industrial y la revolución económica, bueno, todo el avance, y se empezó a usar liderazgo, líder, se utiliza aún en la iglesia. Eso no quiere decir que sea malo, realmente Dios nos llama a ser líderes, pero hay que tener en cuenta, amados, que en la Biblia, en cuanto a la parte bíblica, solamente una vez se habla de líder, solamente en Hechos 24:5, y eso en la Biblia de las Américas habla de líder como tal, el resto se está hablando de siervo. Entonces eso nos deja solamente para reflexionar. Bueno, mis amados, vamos a mirar un poco así rápidamente algunas cosas que tienen que ver con el uniforme. Es importante entonces ver que el uniforme nos distingue. Entonces, vamos a mirar algo así. El apóstol me va a ayudar. Apóstol, qué pena, ¿me podría hacer un favor? Se devuelve a la 44, si yo le había dicho que la 33, pero vamos a pasar rápido por cuestión de tiempo, pero me parece importante mirar lo que hay allí contemplado. Entonces, en la diapositiva 44, si puedes, porque vamos a ir a mirar ya lo que son propiamente las insignias. Bueno, yo he visto ahí en el chat también que algunos han preguntado, sobre todo por el tema de la camisa de la mujer. Valga la pena ahí hacer un paréntesis, que por la talla y esto, tranquilos, no se preocupen desde que usted dé su talla en la medida del cuello, generalmente ya la fábrica, como lo explicaba el pastor Barbosa, tiene un tallaje. Las camisas de las mujeres son bonitas, no son unas camisas así rectas, sino traen la forma que trae la camisa de la mujer. Entonces, para que ustedes, mujeres, estén tranquilas en esa parte, yo entiendo que la mujer pues dice, pero ¿cómo me va a caer esa camisa? De pronto es la misma forma de la de los hombres. No, entonces ya ahí tenemos la diapositiva. Pueden estar tranquilas por la parte de la camisa, que les va a quedar bien bonita. Ustedes se van a ver muy bonitas, como también los caballeros muy elegantes. Ahora, lo importante del uniforme es que entendamos por qué portamos un uniforme, en este caso la camisa. Entonces eso es lo que vamos a ir mirando rápidamente. Pasa a la siguiente, apóstol, por favor. Es un cuerpo civil uniformado, ¿sí? Que se reglamenta por el uso de uniformes y sus insignias. Esto está en los estatutos, sigamos. Entonces vamos a mirar que hay que tener sumo cuidado con las insignias, los distintivos que correspondan a las categorías, que no se preste a confusión con otro tipo de autoridades de carácter gubernamental. Bueno, algo como lo que comentaba el pastor Barbosa, nos confunden con los de la tripulación, con los de las maletas, pero bueno, gloria a Dios por eso. El principal uniforme del capellán es servicio y amor. Digamos, amor. Entonces vamos a mirar acá. Los capellanes de mi padre deben utilizar el mismo modelo de uniforme. Hay diferentes tipos de uniforme, pero el que más se está usando ahora, ya por determinación de la Junta Directiva, es esta camisa blanca. Entonces, esta camisa blanca es la que hoy vamos más a mirar, y pues tiene que ver con el reglamento interno, el uso del uniforme y las insignias. Sigamos, porque es importante esta aclaración, amados. Porque muchas veces hemos visto, yo lo he visto, que el hermano se gradúa de capellán, le dieron la camisa y de pronto el primo le dice, ay, tan bonita esa camisa, préstemela para tomarme una foto. Y entonces la persona, yo he visto gente con fotos de capellanías y no son capellanes. Esto es un uniforme de uso exclusivo de la persona que se gradúa. No es para prestarlo para que se tomen fotos otras personas, ni para lucirlo en otro tipo de cosas. Otras veces he visto que cogen la camiseta para dormir o bueno, hacen un revuelto ahí de unas insignias con otra. Entonces,
pues luchamos para que eso sea realmente entendido por todos. Y el uniforme se utiliza en los desfiles, en los casos es como investidura, en las convenciones, en los cursos, en los congresos, en los grados, digamos, Amado. Eso es más en las reuniones especiales, en el evangelismo, en las campañas comunitarias, cuando los directivos soliciten el uso del uniforme, porque a veces también nos ha pasado, estos son de la experiencia, el pastor Barbosa no me deja mentir, que a veces llamamos a que vayan en uniforme y nos han llegado personas con la camisa y un jean y tenis. Y nos ha tocado pues decirle, no, así no se puede presentar. Entonces el uniforme se utiliza, pues ya lo sabemos, con respeto. Sigamos, Paz. Bueno, ya ahí dijimos, sigamos. Las insignias, vamos a mirar las insignias, sigamos. Entonces ahí tenemos diferentes tipos de insignias, son las que siempre se han usado. Hay algunos pequeños cambios, pero realmente no se ha hecho mucho cambio. Vamos, sigamos. Entonces tenemos una gorra, pero eso es para ya el uniforme completo de gala. Eso ya es cuando se ha avanzado en la capellanía y bueno, todo este tema. Esta es la gorra de la mujer en este caso. Y también el hombre tiene una gorra o kepis. Sigamos. Vamos a mirar las presillas. Ustedes tienen, ven ahí que en las camisas de los que tenemos la camisa puesta están las presillas sobre nuestros hombros. Estas presillas significa lo que hacemos y una significa lo que hacemos y la otra significa lo que representamos. Capellán, ya lo explicamos entonces. Sigamos. En el cuello de la camisa vamos a encontrar en el borde del cuello de la camisa una presilla dorada con una cruz al centro, con una orla dorada que representa el valor del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz y que somos portadores de su imagen y su semejanza. Esa es la razón de esa presilla. Digamos. Y aquí tenemos la distinción, lo que nos distingue con nuestro nombre, que es lo que llevamos en esta parte, el cargo, digamos en este caso pues estábamos estructurados ahí con una directora académica y el cargo que desempeña el nombre y el apellido, digamos. En el pecho, en la parte izquierda, tenemos la placa o el escudo, más bien lo llamaríamos placa, escudo que placa, que es el que llevamos bordado ahí en la camisa, y es que es lo que identifica el capellán. Eso va en la chaqueta o en la camisa, cerca del corazón, para recordarnos que ese título de capellán lo tenemos que tener en el corazón. Sigamos. Tenemos también la bandera de Colombia a 3 centímetros del hombro derecho. Esta bandera son con sus respectivos colores y en forma rectangular. Obviamente significa que somos capellanes de Colombia. Tenemos en la manga derecha el escudo número 1, que es el escudo de armas, símbolo de la República de Colombia, que en la parte superior tiene la palabra capellán y en la parte inferior las palabras dispuestos a servir a Dios y a la humanidad. Está puesto sobre fondo negro, es de color característico, letras doradas, y orgullosamente llevamos nuestros símbolos patrios, mostrando a quien lo observa lo orgulloso que se siente de ser colombiano y poder ser un ciudadano con dignidad, honestidad y moral, dispuesto siempre a servir a Dios y a la humanidad. Sigamos. En la manga derecha tenemos un rectángulo que, el número 1, que está debajo del escudo, y este pues, rectángulo lleva las palabras agente de paz en hilos dorados, al igual que en los bordes del rectángulo. Digamos. En la manga izquierda tenemos lo que es el escudo número 2 de gestor de paz. Que va colocado en la manga izquierda, como dice, a la altura del hombro. Es un distintivo que significa que quien porta este uniforme es portador de las más acendradas virtudes y valores propios de quien es garante de la convivencia y el orden social como mediador y conciliador. Digamos. Y en la manga izquierda dice internacional. Rectángulo número 2. En la manga izquierda, debajo del escudo número 2, este rectángulo lleva la palabra internacional en hilos dorados,
al igual que en los bordes del rectángulo, porque Capellanías Mi Paz es internacional. Nosotros tenemos dentro de los estatutos el alcance para hacer convenios a nivel internacional, digamos. Y bueno, tenemos diferentes uniformes, ahí podemos avanzar a un momentico de una vez a la 72, que ya me parece como importante de pronto tomar un poquito de observación en esta parte, en la diapositiva 72. Entonces, mientras el apóstol Henry va buscando ahí la diapositiva 72, pues es importante que tengamos en cuenta ese uso del uniforme. Ahí vamos a hablar entonces de protocolo. Sigue, amado, el protocolo. El uso correcto del uniforme. ¿Sigue? Es un factor primordial de la presentación individual y colectiva. Esto contribuye pues a fortalecer la disciplina y el concepto de capellanes Mi Paz ante la opinión pública. Y es obligación de todos los miembros velar por sus uniformes y por la correcta presentación en público. Solo se podrá usar uniformes actualizados y que estén de acuerdo con el reglamento. Sigamos. Los uniformes de este reglamento constituyen un privilegio exclusivo a los capellanes de Mi Paz y se consideran privados los colores, las tonalidades, las telas, las confecciones e insignias indicados en este reglamento. Y son propiedad exclusiva de capellanes Mi Paz los logotipos de los uniformes de gala, semigala, fatiga, como también insignias, emblemas, distintivos, tiras, bandas, divisas, banderas y especialidades. Después vamos a explicar cuáles son esos otros uniformes, digamos. Los miembros, especialmente cuando estén uniformados, deben comportarse dignamente, dando un ejemplo en la altura de los principios simbolizados con el uniforme. Cada miembro de Mi Paz es responsable de sus propias acciones, no asume ninguna responsabilidad legal en las actuaciones de cualquiera de sus miembros. Cada miembro de Capellanes Mi Paz adquiere un derecho de uso de credencial o, bueno, el porte que tenemos en la camisa del escudo, que son los que nos acreditan como miembros activos. ¿Qué quiero ahí resaltar? Que a veces si estamos en un evento, en un desfile, a veces nosotros nos distraemos un poco y resulta que de pronto vemos que hay un capellán salido de la fila o con el pie contra la pared, está portando el uniforme, pero no lo está portando de manera honrosa. Debemos estar erguidos, debemos estar acordes todos. Si nos ponemos firmes es firme, si nos ponemos en inscripción es en inscripción. Esto sobre todo en los eventos públicos, en los grados, debemos comportarnos con esos parámetros, ¿no? Entonces, pues pasa, y esto es parte de la experiencia, que uno se distrae. Yo sé que a veces la mayoría es que uno se distrae y se le olvidó que traía puesto el uniforme, entonces resulta por allá torcido, pronto van a tomar una foto y el otro sale así, o no. Siempre que portemos el uniforme, y les hago la recomendación, portemos el uniforme completo. Si usted tiene unas presillas, si se va a poner la camisa, pues póngase la camisa y póngase las presillas, y si va con corbata, pues póngasela, o si no, póngase de acuerdo todos, y vamos a ir sin corbata. O a veces tenemos una bufanda, las mujeres tienen una bufanda, yo también por ahí tengo una bufanda, pero nos pongamos de acuerdo todos en cómo vamos a ir uniformados, digamos. Entonces son los uniformes de propiedad exclusiva de capellanes, los logotipos de los uniformes de gala, semigala, fatiga, bueno, habla de todos, sus insignias, emblemas, distintivos, tiras, bandas, son propiedad de capellanes Mi Paz. Los logotipos y emblemas de capellanes se podrán realizar solamente con la debida autorización de la Junta Directiva. Ahora, ¿qué pasa? Pues algunos de ustedes, yo sé que son misioneros, que son pastores, que son gente muy diligente, quieren ir a un hospital. No vamos a ir de pronto todos en grupo, pero usted quiere ir a ese hospital con el uniforme, usted lo puede hacer, pero debe solicitar autorización de la Junta Directiva. En este caso, el pastor Barbosa y los que hacemos parte de la Junta, le autorizaremos. Usted quiere ir, va a ir a África y usted quiere llevar el uniforme, claro que lo puede hacer desde que lo porte con todas las observaciones, pues para nosotros es una bendición también estarlo respaldando. Y ahora vamos a ir a Uruguay, entonces nos vamos con nuestra camisa, con nuestro uniforme, vamos autorizados, pero siempre va a tener que haber. Yo estuve en Ecuador, por ejemplo, y allí iba a otro propósito, pero se dieron cuenta que era capellán, entonces
el pastor que me invitaba me dijo, pues véngase que hay una convención de capellanes, véngase con su uniforme. Yo no me fui así por irme, porque aunque yo soy autoridad en Admipaz, pero lo que estábamos hablando, soy subordinado y hay un presidente, que es el pastor Barbosa. Entonces, lo primero que yo hice fue llamar al pastor y decirle, pastor, ¿puedo ir con el uniforme? Le pedí permiso para poder allí en Ecuador portar el uniforme. Sigamos. Si el miembro activo cumplió con todos los requerimientos provistos por este reglamento de institución y desea retirarse en buena conducta, está obligado en devolver tanto la placa o la credencial, más hablemos aquí de credencial, y uniforme, los cuales son propiedad de Capellanes Admipaz. Pero en el futuro podrá volverse a activar como capellán si así lo desea. Sigamos. Y dice, los establecimientos comerciales autorizados a producir los materiales de Capellanes Admipaz deberán estar en total conformidad con el presente reglamento de uniformes. La única institución que de forma directa está autorizada para proveer el uniforme de Capellanes Admipaz somos nosotros mismos. Por lo tanto, el aspirante a capellán o capellán ordenado no tratará de adquirir el uniforme realizado por terceros o a los proveedores que fabrican los uniformes, insignias, logos, pesillas, prendedores. ¿Qué quiere decir esto? Que como en este caso estamos buscando, hay un proveedor que ya nos hace las camisas, y esto por regla, por orden, por todo, porque usted de pronto va y se la manda a hacer aparte. Yo me encontré una vez una capellán que cogió la camisa de capellanía, le mandó quitar unos parches, los puso en otro lado, le puso otro y llegó hacia un evento, incluso, qué pena, pero llegó hacia un evento de un funeral de un pastor que murió y nos tocó viajar a Villavicencio, y yo apenas la vi con esa camisa le dije, qué pena con usted, pero esa no es la forma de portar esa camisa, por favor, póngase más bien otra cosa, es preferible que se vista de civil, pero esa no, porque le había puesto a parches, le había colgado llaveros, no. Entonces, realmente se trata de respetar el uniforme y de mantener la uniformidad. Sigamos. El portador del uniforme de Capellanes Admipaz debe tener pleno conocimiento del significado de cada logo, de cada emblema, de cada insignia. Esto lo vamos a repasar, obviamente. El grado que porte su uniforme al igual que el de sus compañeros de Capellanes Admipaz, sin distingo de rango. La razón es darle valor a la institución. Yo creo que ya podemos dejar hasta ahí. Era básicamente darles como un panorama más del uso del uniforme. Entonces, no sé, Pastor Barbosa, si de pronto hay algunas preguntas, inquietudes que podamos resolver, con muchísimo gusto aquí junto con el Pastor Barbosa y el Pastor Alejandro, que también está ahí, podemos responder. Sí, no, en forma adicional, para este grupo está previsto entregarles una gorra beisbolera, que también viene con la insignia de capellán. Alguien me escribió por el interno en cuanto a la talla del pantalón. No, eso sí está autorizado para que cada uno adquiera, bien sea la falda o el pantalón, pero tiene que ser de color negro. Vi una foto por ahí de un capellán en un pantalón de color rojo. Ya eso desentona. Entonces, otro detalle importante para las damas, las pastoras, que siempre cuando vayan a portar la camisa tengan su cabello recogido, y normalmente utilizan como una especie de malla, porque ya cuando se dejan el cabello suelto, sabemos que hay otro ejército que se desmovilizó, que utilizan el uniforme con el cabello suelto, que son los de la FARC. Entonces no queremos ningún tipo de confusión. No, básicamente es eso, que el uniforme lo paga cada uno, pero son de propiedad de Admipaz, solamente que cada uno lo porta, y mientras lo esté portando no tiene ningún inconveniente. No sé si el apóstol Henry también tiene algunos detalles. Listo, Pastor, ahí nos queda de todas maneras otras 4 diapositivas que hablan de eso que tú estabas diciendo, uso incorrecto del uniforme.
No sé si alcancemos a pasarlas o las dejamos ya pendientes para que ellos las revisen. Quedamos pendientes para la otra. Ok, listo. Bueno, buenas tardes, buenos días, ¿no? Buenos días. Buenos días. Qué buenas tardes, oiga. Estoy todo perdido, ¿no? Bueno, buenos días para todos. Qué bueno